Hace 54 años, en un mes de mayo como este, en este mismo auditorio del Teatro Patria, el entonces presidente electo Alberto Lleras Camargo pronunció un discurso histórico sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la sociedad, que aún hoy es recordado y es citado. Hoy me siento muy honrado al hablar en esta misma tribuna ante los militares, los policías de Colombia, como jefe de Estado y como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, para reiterar el mensaje de admiración y de respeto hacia todos sus miembros y definir, como lo hizo Lleras en el 58, el importante papel que hoy tienen ustedes en la construcción del presente y del futuro de nuestra nación. Quienes les habla, como muchos de ustedes saben, no es un novato en temas militares ni en temas de guerra. Tuve el privilegio, el honor de formarme en una academia militar como la Escuela Naval de Cadetes y el honor de vestir el uniforme de la patria. Como ministro de Hacienda en el gobierno del presidente Pastrana, hace más de una década, apropiamos los recursos necesarios y diseñamos con el entonces ministro de Defensa, con el comandante de las Fuerzas Militares, con el comandante del Ejército, usted se recordará, General Mora, el proceso de fortalecimiento de la fuerza pública que hoy arroja tan importantes resultados. Como ministro de Defensa del presidente Uribe, a quien no me cansaré de reconocerle su gran contribución a la seguridad del país, lideramos el diseño y puesta en marcha de la política de consolidación de la seguridad democrática, que avanzó sobre el camino adelantado, sobre el camino construido y posibilitó los más grandes golpes que hayan recibido los grupos armados ilegales en toda su historia. Encontré en el año 2006 una inteligencia compartimentada, en la que no se hablaban los cuerpos de inteligencia de una fuerza con los de la otra, y no había confianza entre quienes hacían la inteligencia y quienes ejecutaban las operaciones. Eso lo cambiamos. Usted, general Navas, que estaba en el campo de las operaciones, y usted, general Pinilla, que nos acompañó en esa transformación de la inteligencia, son testigos del vuelco que dimos en este aspecto. Lo mismo el ministro Pinzón, Sergio Jaramillo, que me acompañaron como viceministros en el rediseño y puesta en marcha de esa política, cuyos resultados no tardaron en verse. No voy a entrar en detalles sobre los grandes cambios que hicimos. Ustedes, la mayoría de ustedes, los conocen mejor que nadie. Solo quiero mencionar que ese grupo contra objetivos de alto valor, que se denominaba Cancerbero, que infortunadamente nunca logró su cometido, lo eliminamos y lo reemplazamos por lo que hoy es el SECOES, que ustedes bien conocen. Además, fortalecimos la inteligencia policial y logramos su adecuada coordinación con las inteligencias de las fuerzas militares, lo que hizo la diferencia, una enorme diferencia en los éxitos operacionales. Establecimos el concepto de las burbujas y después de más de 40 años comenzaron a caer por primera vez, uno tras otro, no solo miembros del secretariado de las FARC, sino también otros objetivos de altísimo valor, que hasta entonces habían sido intocables. Simultáneamente comenzamos a desvertebrar
estructuras completas. Se dio un golpe magistral de inteligencia con la Operación Jaque, un rescate que muchos han considerado la operación militar más audaz de todos los tiempos, no en Colombia, sino a nivel mundial, para orgullo de la inteligencia militar. Y se expuso el cinismo de la guerrilla cuando desenmascaramos ante el mundo la patraña que querían armar con el niño Emanuel. Gracias a estos cambios, el mismo Tirofijo, que murió ocultándose de nuestras bombas, Raúl Reyes e Iván Ríos, ambos del secretariado, el negro Acacio, Martín Caballero, Martín Sombra, JJ, Karina, dentro de muchos más en la guerrilla, o los mellizos Mejía Múnera, don Diego, Chupeta, don Mario, dentro de los llamados capos, son ya parte del pasado y no están causando más daño al país. Y no solo fueron los capos y los cabecillas, le dimos un gran empuje a la política de desmovilización y miles de guerrilleros se desmovilizaron, muchos de ellos mandos medios con decenas de años en los grupos ilegales. Cuando asumí la presidencia, no solo mantuvimos intactas las bases de esa política de consolidación de la seguridad democrática, sino que le agregamos ingredientes nuevos para adaptarnos a las nuevas circunstancias y para avanzar en nuestra lucha por la paz. Después de haber conseguido los mayores recursos de inversión para las Fuerzas Armadas con el impuesto al patrimonio que gestionamos en el gobierno pasado, los incrementamos aún más desde la presidencia. Y miren esto, de lo que todos ustedes, militares y policías de Colombia, tienen por qué sentirse muy orgullosos. Habíamos llegado hasta el número 3 de las FARC, pero nos faltaban el número 1 y el número 2, Cano y Jojoy, símbolos del terror en el país. Pues bien, fueron ustedes los que en un trabajo perfectamente coordinado entre las fuerzas militares y la policía dieron de baja en combate a estos cabecillas en lo que constituyeron los golpes más grandes jamás propinados a la guerrilla en casi medio siglo de su nefasta existencia. Han sido ustedes los que en desarrollo de una nueva estrategia que busca responder al reacomodamiento de la acción de los violentos, han llegado hasta sus propias madrigueras y los han obligado a replegarse, cuando hasta hace poco tenían que limitarse a una política de contención por falta de recursos. Ahora los guerrilleros, como fieras a las que se saca de sus cuevas, salen a morder a diestra y siniestra y en su desespero recurren al terrorismo que tanto efecto mediático tiene. Nadie niega que es una guerra difícil, que es una guerra larga la que hemos librado contra los grupos armados ilegales, pero es una guerra que vamos ganando con el esfuerzo y el tesón de nuestros uniformados. Ustedes, los protagonistas, son los primeros en atestiguarlo. Señores generales, señores almirantes, señores coroneles, tenientes coroneles, mayores y demás miembros de nuestras Fuerzas Armadas, estamos en un punto de inflexión en nuestra historia. Estamos en un momento definitivo y es la hora de las decisiones. ¿Por qué lo digo? Porque por primera vez podemos decir que vamos en un camino claro para terminar de una vez por todas la guerra y construir la paz. De eso se trata y en eso está concentrada la agenda de mi gobierno, en cambiar las condiciones en el terreno para que pueda echar raíces la paz.
Por décadas, la única cara que el Estado mostraba en las regiones en conflicto era la de las fuerzas militares. Ustedes estaban solos. Todo eso cambió. Ahora se trata de edificar sobre su esfuerzo, llevando a todo el Estado, a las regiones, con la política de consolidación, devolviéndole a cada quien lo que le pertenece y sanando heridas con la ley de víctimas y restitución de tierras, y dándole un vuelco total a las posibilidades productivas del campo con la política de desarrollo rural. Así se construye la paz, con una política integral, con un componente fuerte de seguridad y un componente no menos fuerte de desarrollo y prosperidad social. Ante esta política integral, la guerrilla se ha quedado sin espacio y eso lo está llevando a reflexionar. Yo les he dicho en mis discursos desde cuando asumí la presidencia, la puerta está abierta para que se unan a este esfuerzo de construcción de país, pero si insisten en el camino de la violencia, los seguiremos confrontando con toda contundencia. Ellos deciden, porque la paz la vamos a construir con o sin ellos, con o sin ellos. Y la vamos a construir gracias al esfuerzo de ustedes, de nuestras Fuerzas Armadas. Son ustedes, los oficiales, los suboficiales, los soldados de tierra, mar y aire, los policías, los que hoy portan el uniforme, quienes tendrán la posibilidad de llevar la guerra a su fin. Son ustedes quienes tendrán la posibilidad de ser los protagonistas y determinantes de ese momento histórico. Y la paz, señores, la paz será su victoria. Pero para eso tenemos que perseverar. Ahora que por fin vemos la luz al otro lado del túnel, su obligación, nuestra obligación, es una sola: perseverar, mantener el rumbo y no bajar la guardia ni un solo milímetro. Nuestra obligación es redoblar los esfuerzos, aplicar la nueva campaña Espada de Honor, que ustedes mismos ayudaron a definir, y seguir produciendo resultados con toda la contundencia, como les corresponde a los militares y policías, herederos de los héroes de nuestra independencia. La guerra, como toda guerra, y aún más cuando se asume la ofensiva, como lo viene haciendo nuestra fuerza pública, presenta reveses que nos duelen y que nos obligan a aprender nuevas lecciones. Pero esos reveses no pueden ser motivo para retroceder o para cambiar. Todo lo contrario, son el acicate para persistir, para ser aún más contundentes, para seguir obteniendo resultados como los que hoy podemos presentar al país. En la lucha contra las FARC, es cierto que hemos perdido más hombres, que hemos tenido más heridos. Estamos en guerra, pero no podemos perder de vista que las bajas del enemigo, por ejemplo, al corte del 15 de mayo, se incrementaron en un 39% y las capturas en un 72% con respecto al mismo periodo del año pasado. Esta es una demostración que nuestras Fuerzas Armadas están cumpliendo con su deber. También han aumentado las capturas y las bajas en el ELN y las capturas de miembros de las llamadas BACRIM, a las que combatimos y seguiremos combatiendo con toda decisión. Cuando vemos que los presos en las cárceles del país durante este gobierno han aumentado en 44.000 más capturados y judicializados, ¿quién puede decir que la fuerza pública, de la mano con la justicia, no está cumpliendo o que no hay contundencia en su acción? Cuando registramos que los homicidios de civiles han disminuido en cerca del 11% en lo corrido solamente de este año y que el número de casos de este delito atroz contra la vida
es el más bajo en los últimos 27 años, es porque ustedes, militares y policías, están haciendo bien su tarea. Cuando constatamos que las cifras de secuestro extorsivo, de hurto a residencias, de piratería terrestre, son las menores en la última década, es porque ustedes están poniendo el hombro por la seguridad de los colombianos. ¿Son estos los resultados de unas Fuerzas Armadas desmotivadas o cruzadas de brazos? No, estos son los logros de unas Fuerzas Armadas fortalecidas, con la moral en alto y con sentido de patria, que nos llenan de orgullo a todos los colombianos y a mí como su comandante supremo. Y por eso mi primer mensaje, mi mensaje central es uno y muy claro: no matamos al tigre para asustarnos con el cuero. Vamos a continuar la ofensiva contra los violentos con todas las herramientas, con toda la voluntad, con toda la contundencia, hasta obligarlos a desistir de su empeño criminal contra el país. Que nadie se equivoque. Si hoy la guerrilla habla de paz y pide diálogos, no es por iniciativa propia, sino porque ustedes, las Fuerzas Armadas de Colombia, les demuestran día a día que por el camino de las armas jamás obtendrán su cometido. Yo fui muy claro desde el día de mi posesión. El objetivo de mi gobierno, como el de todos los colombianos, es la paz, y la vamos a conseguir, óigalo bien, por las buenas o por las malas, por la razón o por la fuerza. Y nadie puede decir, como algunos pretenden hacer creer, que las fuerzas militares quieren prolongar la guerra. Bien lo decía el general MacArthur, tal vez el oficial considerado más guerrerista entre los guerreristas. Él decía: si alguien quiere la paz, es el soldado, porque son los soldados los que ponen los muertos y los que ponen los heridos en la guerra. La guerrilla no nos ha dejado más alternativa que la confrontación, y seguiremos en ella, con toda la contundencia y la decisión, hasta que abran la opción de la razón. Y si llega esa opción, señores miembros de las Fuerzas Armadas, será también su triunfo, será también su victoria, porque, repito, será el reconocimiento del enemigo de que por la violencia jamás lograrán sus objetivos. Porque, señores oficiales, la paz es la victoria y la victoria es la paz. La paz es su victoria y es la victoria de nuestra patria, es la victoria de Colombia. Y por eso hay que perseverar. No podemos dejarnos fraccionar, no podemos dejarnos debilitar o apaciguar, cuando lo que el país reclama, con respeto y admiración por sus tropas, es más acción contra quienes atentan contra la vida y la tranquilidad de los colombianos. Eso sí, y que quede también muy claro, en ninguna de las alternativas, la razón o la fuerza, el futuro y la dignidad de las Fuerzas Armadas están o estarán en juego. En cualquier escenario, nos vamos a asegurar de que las Fuerzas Armadas tengan todas las herramientas para garantizar el cabal cumplimiento de su misión. Les habla quien se siente uno de los suyos. Su presidente los apoya, como siempre los he apoyado, y nunca los va a dejar solos en esta lucha. Me siento orgulloso de haber contribuido durante prácticamente 12 años y desde las diversas posiciones que he ocupado al proceso de modernización y fortalecimiento de la fuerza pública que empezó en los albores del siglo XXI. Y tendré ese compromiso durante el resto de mis días.
de un presupuesto de inversión en el sector defensa a precios constantes de hoy, de 1.4 billones de pesos en el año 2001. Pasamos, gracias al impuesto al patrimonio, a un presupuesto de 3.4 billones en el año 2008 y 3.2 billones en el año 2009. Y en este año mantenemos un presupuesto de inversión, de solamente inversión, que se acerca a los 2 billones de pesos. El presupuesto de funcionamiento pasó de 11.8 billones en el año 2001 a 21.2 billones en el año 2012 y ha permitido un crecimiento del pie de fuerza de 146.000 hombres distribuidos en el ejército. Pasamos de 147.000 a 230.000 hombres, en la Armada de 21.000 a 35.000, en la Fuerza Aérea de 11.000 a 14.000 y en la Policía de 121.000 a 167.000 hombres. Gracias a este proceso continuo de fortalecimiento presupuestal y de modernización, la Fuerza Aérea tiene unos aviones y un equipamiento que nunca antes se había imaginado. El Ejército es cada vez más efectivo, es cada vez más profesional, es cada vez más contundente. La Armada ha incrementado su equipamiento y su flota como nunca antes también, y ha fortalecido su componente de infantería de marina. Y la policía, como usted me ha dicho, general Naranjo, nunca antes había tenido tanto apoyo. Se ha avanzado mucho. Se ha avanzado mucho, pero también sé, señores oficiales, soy muy consciente que hay preocupaciones y hay inquietudes en el seno de las Fuerzas Armadas. Yo quisiera referirme a ellas. Hay preocupaciones que comparto sobre, por ejemplo, la seguridad jurídica de los miembros de las Fuerzas Armadas. Esa ha sido una obsesión constante mía desde cuando fui ministro de Defensa e impulsé una reforma constitucional para fortalecer la justicia penal militar que infortunadamente, después de sortear 7 debates, fue hundido en el 8º y último debate. Los soldados y policías de Colombia que exponen sus vidas por sus compatriotas merecen un tratamiento judicial justo y acorde a las características particulares del servicio que cumplen, siempre y cuando, por supuesto, se trate de acciones en desarrollo de dicho servicio. ¿Qué necesitamos en el tema de la justicia penal militar? Consolidar una justicia profesional, una justicia técnica y sobre todo con credibilidad, que sea garantía de imparcialidad y nos evite que sus fallos acaben por ser siempre desconocidos por tribunales internacionales, como lo están siendo por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Por eso decidimos tomar el toro por los cachos y en lugar de seguir manteniendo un artículo dentro de la reforma judicial, el ministro de la Defensa constituyó una comisión de expertos del más alto nivel, que incluyó constitucionalistas, presidentes de la Corte Constitucional y miembros de las fuerzas militares y de policía, para proponer una reforma integral, equilibrada, pero sobre todo que fortalezca la justicia penal militar y le dé un marco jurídico claro al obrar, a la acción de la fuerza pública. La reforma integral que se propone avanza a buen paso en el Congreso. Ayer en la Comisión Primera del Senado fue aprobada en forma contundente en tercer debate y eso dará seguridad jurídica a militares y policías, sin que ello signifique impunidad, que nadie pretende, y los militares son los que menos pretenden eso, sino todo lo contrario, un juicio justo, bajo parámetros técnicos, parámetros confiables. Eso, y no otra cosa, es lo que todos queremos, una justicia penal militar fuerte, que sea creíble y respetada, nacional e internacionalmente,
y que sea una garantía constitucional para todos los miembros de las Fuerzas Armadas. Vamos a otra inquietud. Se ha dicho que el acto legislativo de marco jurídico para la paz que se está impulsando en el Congreso puede atentar contra la moral de las tropas porque posibilita la llegada de cabecillas que hoy perseguimos a cargos de representación política. Es necesario aclarar con todas sus letras que esto no es cierto. El llamado marco para la paz es simple y llanamente eso, un marco constitucional que no activa absolutamente nada y que solo permite que el día de mañana, si se presentan las condiciones para llegar a una paz cierta y duradera, el legislador pueda, ahí sí, expedir una ley estatutaria que facilite la aplicación de la justicia transicional. El acto legislativo para nada habla de indultos o amnistías generales, que hoy en día además están proscritos por el derecho internacional. Cualquier solución tiene que estar ajustada a derecho y eso es precisamente lo que permite el acto legislativo, poner al día nuestra Constitución. Y otra aclaración, el acto no dice nada sobre la posibilidad de la participación política de los cabecillas de la guerrilla. Hay quienes quieren hacerle creer al país que los cabecillas podrían participar en política porque el acto permite que eventualmente, mediante una ley estatutaria, se pueda renunciar a la acción penal sobre algunos miembros de la guerrilla. Pero eso es una falacia. El acto precisamente insiste en concentrar la acción penal sobre los máximos responsables, que son los cabecillas, y que no serán objeto, y repito, no serán objeto de la renuncia de la acción penal. Ni alias Timochenko, ni ninguno de los cabecillos de la guerrilla van a llegar a cargos de elección popular por causa de este acto legislativo. Eso, simple y llanamente, no es posible. Lo que sí se podrá en su momento es legislar para hacer más viables las desmovilizaciones y superar ese atasco judicial que hoy sufrimos en la Ley de Justicia y Paz, donde se han producido apenas 7 sentencias en cerca de 340.000 hechos denunciados hasta la fecha. El marco para la paz contribuirá a facilitar la desmovilización, que hoy está parada porque hay incertidumbre de quienes se van a desmovilizar sobre su futuro jurídico, y nos va a ayudar a evitar, y esto es tal vez para mí lo más importante, muy importante, que los ya desmovilizados vuelvan a la ilegalidad. Y otra cosa que quiero que quede clara en el marco para la paz, pueden tener la absoluta tranquilidad ustedes de que los miembros de la fuerza pública contarán, como debe ser, con las garantías jurídicas necesarias. No los voy, repito, no los voy a dejar solos. Lo que hace este acto legislativo, insisto, es abrir un espacio constitucional para que el día de mañana se pueda desarrollar una estrategia integral de justicia transicional que permite satisfacer los derechos de las víctimas y lograr la transición hacia lo que todos queremos, que es la paz. Hay otro aspecto que sé que les inquieta y que ha merecido la más juiciosa consideración del gobierno, y es el de las demandas judiciales que por concepto de ajuste de los sueldos de retiro al índice de precios al consumidor se vienen presentando contra las fuerzas militares, las Fuerzas Armadas. Estas demandas no son solo de ahora, ni son del gobierno anterior.
sino que se han venido acumulando desde hace ya prácticamente 20 años. Los procesos en curso y las solicitudes por vía administrativa pueden alcanzar, me dicen los que han hecho los cálculos, hasta 1 billón de pesos. Y por eso estamos terminando un plan de acción para dar solución definitiva a este tema y poner fin a esta cantidad de litigios. Esta es una tarea pendiente, pero que vamos a solucionar en el corto plazo y que hará justicia en esta materia. Y hará justicia mediante un proceso de conciliación que ya está definido, será concertado por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado recientemente creada con los ministerios de Hacienda y el Ministerio de Defensa. Eso, señores oficiales, ya es una decisión tomada, se va a conciliar. Y algo muy importante para que tengan en cuenta, la nueva Agencia de Defensa Jurídica del Estado asumirá dentro de sus responsabilidades la definición de estrategias y de políticas de defensa de nuestra fuerza pública, una fuerza pública que con razón se precia de respetar estándares internacionales en materia de derechos humanos y en todos sus procedimientos. No puedo terminar sin hablar del tema fundamental de bienestar de nuestros hombres y de nuestras mujeres de las Fuerzas Armadas. Así como nos preocupa la seguridad jurídica de nuestros uniformados, por supuesto que también nos preocupa su bienestar personal, su bienestar social. Esa ha sido otra obsesión mía, pues soy consciente, muy consciente del sacrificio que hacen y del rezago que tiene el país, que tenemos todos desde hace mucho tiempo en retribuir de debida forma su trabajo por el país. Por eso, cuando estuve en el Ministerio de Defensa, creamos la Dirección de Veteranos y de Bienestar Social y asignamos recursos sin precedentes para la salud de nuestras fuerzas. También establecimos el subsidio de vivienda para los soldados profesionales. Incrementamos los salarios y asignaciones pensionales a oficiales y suboficiales de la fuerza pública, activos y en retiro, así como a los pensionados y a los civiles del sector defensa, con lo que corregimos una inequidad que llevaba décadas. Pero nos quedó mucho trabajo por hacer en este frente. Hay siempre mucho por hacer. La deuda con ustedes es impagable y hemos seguido avanzando en este gobierno que yo presido. Los nuevos programas de bienestar que hemos creado contemplan inversiones con recursos extraordinarios que superan el billón de pesos para los próximos 3 años en las áreas de salud, de vivienda, de educación y de rehabilitación integral. Esta es la inversión más grande, óigase bien, la inversión más grande que se ha hecho en temas de bienestar en la historia de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. En el campo de la salud, para dar un ejemplo, donde invertiremos cerca de 300.000 millones de pesos, nos proponemos transformar la sanidad para adecuarla a las necesidades de hoy y del futuro y fortalecer la red interna, incluyendo la adecuación de los establecimientos de sanidad. Se inauguró recientemente el edificio de ortopedia del Hospital Militar y se están invirtiendo cerca de 35.000 millones de pesos en la clínica de Suroccidente, que esperamos entregar terminada y dotada en febrero del próximo año. Y eso ayudará a descongestionar el Hospital Militar Central. En vivienda fiscal, vamos a invertir en los próximos años 263.000 millones de pesos, que representan 800 nuevas viviendas fiscales, en tanto que la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía habrá invertido para el año 2014 2.7 billones de pesos para 44.000 nuevas soluciones de vivienda a sus afiliados. En educación invertiremos cerca de 50.000 millones de pesos en programas de bilingüismo, de bachillerato,
de educación continua, y en rehabilitación vamos a iniciar la construcción del centro de rehabilitación este mismo año, rehabilitación integral. Algo fundamental en lo que venimos honrando la palabra es en los ascensos del nivel ejecutivo de la policía, que estuvieron represados por muchísimos años. Se han puesto a disposición más de 277.000 millones de pesos para beneficiar a 14.400 miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional. Y estamos evaluando los temas salariales de los soldados. Y así le cumplimos y le seguiremos cumpliendo en la medida de nuestras posibilidades a quienes más hacen por nuestra patria y por su futuro. Señores, señoras miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia, permítanme terminar con esta reflexión. Los almirantes, los capitanes de navío, los capitanes de fragata y de corbeta aquí presentes, y este servidor, aprendimos en la misma bahía a navegar en las balleneras de la Escuela Naval. Aprendimos que cuando uno tiene claro el puerto de destino, puede utilizar los vientos, así sean adversos, para llegar a buen puerto. Yo tengo un puerto de destino, un puerto muy claro, con el que he soñado toda mi vida, desde cuando estaba en la Escuela Naval. Ese puerto es una Colombia más segura y ojalá en paz. Es una Colombia más justa y más equitativa. Es una Colombia con una economía dinámica, competitiva, que genere más y mejores empleos. Es una Colombia que sea protagonista proactiva en el escenario internacional. Hacia esa Colombia nos dirigimos y hemos avanzado mucho, muchísimo. En seguridad hemos avanzado, ¿y de qué forma? Como ya lo vimos, así algunos no quieran reconocerlo. Hemos creado empleo como pocos países en el mundo, 1.723.000 empleos desde que comenzamos el gobierno, en medio de un complejo entorno internacional. Hemos reducido los niveles de pobreza y de desigualdad como nunca antes en un corto lapso. Nuestra economía crece a tasas envidiables. En el mundo nos comienzan a ver con otros ojos, nos comienzan a respetar como un actor serio y de peso en la comunidad internacional. La voz de Colombia es escuchada en los diferentes foros. Esta misma mañana me llamó el viceprimer ministro británico a decirme la propuesta suya, la propuesta de Colombia en la próxima cumbre Río +20 es lo único que tenemos para que esa cumbre no fracase. Pero también sabemos que nos falta mucho, mucho mar por navegar, que hay obstáculos, que hay tormentas, hasta huracanes, y que tenemos enemigos que no quieren que nuestra nave llegue a puerto seguro. Y es aquí donde el papel de ustedes, oficiales y miembros de nuestras Fuerzas Armadas, resulta absolutamente esencial. Como dije antes, ustedes pueden ser la generación de militares y policías que conduzcan a su fin este conflicto de casi medio siglo. Ustedes pueden ser la generación de oficiales que logren la paz, la victoria de la paz. Y ese es el reto, ese es el inmenso desafío que hoy les planteo como su comandante supremo. Podemos alcanzar esa victoria si perseveramos, si mantenemos firme el rumbo. Nadie nos va a hacer cambiar nuestra agenda, y mucho menos unos cuantos terroristas. Desde mi campaña propuse al país realizar un gobierno basado en la unidad nacional, como una forma de lograr la gobernabilidad para sacar adelante, como lo hemos hecho, las grandes reformas que necesitaba Colombia. Hoy,
cuando los terroristas pretenden imponer su agenda con bombas y miedo, quiero convocar a la unidad en torno a nuestras instituciones y a nuestra fuerza pública para oponer al terror, la fuerza de un pueblo unido, un pueblo democrático, un pueblo valiente. El terrorismo es el arma de los cobardes, es la herramienta de los que no conocen el límite moral, y no vamos a transigir en la lucha contra quienes lo practican o lo fomenten. Donde quiera que estén los terroristas, donde quiera que se escondan, llegará la mano fuerte del Estado y de sus autoridades para capturarlos y aplicarles todo el peso de la ley. Porque nada puede vencer la fuerza de un pueblo unido. Vamos a mantener el rumbo, que a nadie le quepa duda. Cuando Napoleón cruzó con sus tropas junto a las pirámides de Egipto, les dijo a sus hombres: desde lo alto de esas pirámides, 40 siglos de historia nos contemplan. Hoy les digo a ustedes, oficiales de Colombia, los siglos de historia de nuestra patria nos contemplan. Los próceres de nuestra independencia nos vigilan. 46 millones de colombianos esperan de ustedes el cumplimiento de su misión, de garantizar la seguridad, de proteger la soberanía y de conquistar la paz. Nuestra historia y nuestra gente exigen que sigamos produciendo resultados cada vez más contundentes. Vamos adelante, asumamos con orgullo nuestro destino. La historia será nuestro testigo. Muchas gracias.